La política y la democracia en el mundo sufren una peligrosa degradación que afecta y amenaza la vida y el bienestar de los pueblos. El desengaño y la pérdida de respeto a los políticos mantiene lejos a los ciudadanos de la participación cívica y política, especialmente a los jóvenes. México, uno de los 4 grandes de América Latina, como los otros 3, está en manos de la peor clase política, la populista, la corrupta, la mentirosa, la que busca perpetuarse en el poder. Para conversar sobre el presente político de México, sobre las ilusiones de la juventud y su visión del futuro, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política exterior rusa. Es miembro de Comexi y del PEC Capítulo México. Escribe para Forbes, Newsweek, Diplomatic Courier, El Economista y El País de España. Licenciada Enaro, bienvenida a Razón de Estado. AMLO es un auténtico desastre y un peligro inminente para México y para América Latina. Es un experto en el arte de la mentira y la polarización. Mantiene una narrativa de confrontación y desprestigio a opositores y partidos tradicionales, de los cuales él es parte con otra máscara. Es intolerante, autoritario y no tiene escrúpulos. ¿En qué se parecen Putin y AMLO? Pero yo te diría que se parecen en el monopolio de la verdad. Hay una verdad oficial que manejan en el uso del nacionalismo y, ¿por qué no?, en querer decidir por todos. La victoria de Morena en el Estado de México en las elecciones locales de junio representó un cambio significativo en el panorama político, ya que arrebataron el control al PRI del Estado que gobernó durante 94 años. ¿Por qué le siguen creyendo tantos mexicanos a López Obrador? ¿Tan mala es la oposición? Pero yo creo que hay varios factores. Sí tenemos una oposición que pues hasta hace poco se puso de acuerdo, entonces eso le daba más fuerza. Y también López Obrador ha sabido deslindarse muy bien de sus resultados de gobierno, mientras que había inflación en el país, ahora ya ha bajado, o mientras que está subiendo la violencia, él sigue ganando popularidad y esto lo hace bastante fuerte porque quiere decir que a quien él apoye para las próximas candidaturas presidenciales rumbo al 2024, pues obviamente esta popularidad les va a servir. Ya. ¿Qué implicaciones tiene ese resultado para el equilibrio de poder en México? El equilibrio de poder se está perdiendo. Tenemos un partido dominante que gobierna el 60% del territorio nacional y una oposición que se está quedando sin voz. Estas elecciones son cruciales porque va a dar pie a nuevos equilibrios que van a definir la manera en que la democracia va a subsistir en México. En el gobierno de AMLO ha aumentado la pobreza. Hoy 45 millones de mexicanos son pobres. La cobertura médica ha bajado, hay desabasto de medicinas. La inseguridad y la violencia están desbordadas, el tráfico de drogas ha aumentado, el crecimiento económico para 2023 será menor al del año pasado y el próximo será peor todavía. Estos datos vienen de fuentes oficiales, pero cuando le preguntan López Obrador, dice que él tiene otros datos, ¿no? Como lo que mencionabas de Putin, de tener el monopolio de la verdad. ¿Es esta la famosa cuarta transformación que ofreció AMLO en campaña y cuando llegó a la presidencia? Creo que lo único que permanece del Andrés Manuel López Obrador que estaba en campaña y el Andrés Manuel López Obrador que ahora es presidente es que no ha dejado de ser candidato. Ese es lo único que ha permanecido igual. Hemos tenido resultados diferentes a los esperados y creo que es bastante puntual el hecho de que pues en las últimas elecciones de medio término pues Morena no haya tenido los resultados esperados en estados clave, que nos dicen que hay algunas personas que votaron por él y que cambiaron de opinión y hay otros que no se decidieron, que pueden tomar partido rumbo a las próximas elecciones del 2024 para hacer la diferencia. Ya. La oposición encabezada por el PRI, el PAN y el PRD anunciaron sus intenciones de conformar un frente amplio por México. Presentaron unas bases para seleccionar la candidatura presidencial de oposición a partir de representantes de la sociedad civil. ¿Qué tan auténtico y qué tan efectivo puede ser este esfuerzo de la oposición? ¿Cómo ves la candidatura de la senadora Xochitl Gálvez Ruiz? Creo que
es bastante bueno lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Están pues permitiendo que los aspirantes a esta candidatura se registren. Va a haber debates, algo muy diferente con el proceso que va a tener Morena. Y bueno, pues se va a decidir mediante encuestas quién va a ser el próximo candidato. Xóchitl Gálvez ha sido un factor sorpresa. En un inicio no estaba considerada entre quienes podrían ser candidatos a la presidencia, pero cuando se decidió a competir, obviamente hubo un factor que la hizo subir como la espuma, refrescó una oposición con opciones un tanto pues clásicas, y esto de alguna manera nos habla de la importancia que va a tener el género en las próximas elecciones, ya sea del lado de la oposición por parte de Xóchitl Gálvez o del lado de Morena con Claudia Sheinbaum, pero creo que quien resulte candidato tiene que ir más allá del género y demostrar que es feminista en los hechos, porque en México 11 mujeres son asesinadas al día y hay una brecha salarial de un 34%. Entonces necesitamos trabajar en la igualdad para acabar con la pobreza y la injusticia. Y también, ¿por qué no notar que hay candidatos destacados del otro lado, como lo puede ser Enrique de la Madrid o también para otros Santiago Krill? ¿Quién crees tú que será el candidato de López Obrador? ¿Sheinbaum o Ebrard? Pues hasta el momento las encuestas ponen a Sheinbaum arriba. A mí me parece que tiene más inclinación a apoyar a Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno, que a Marcelo Ebrard, que fue secretario de Relaciones Exteriores, y sobre todo porque una de las más grandes críticas que se le ha hecho a su administración es que no ha sido una administración feminista. De alguna manera, la mayor oposición antes de que se conformara este bloque al gobierno de López Obrador fueron las mujeres con la marcha del 8M, que empezó justamente en tiempos de pandemia. Sin duda alguna, rescatar y refundar la política es el camino para salvar el futuro de México y de América Latina. Solo si devolvemos a la política los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho, los valores liberales que han construido naciones modernas y prósperas, podremos aspirar a un futuro de promesas, armonía y bienestar. Sin duda alguna tenemos tareas extraordinarias pendientes, manos a la obra. Licenciado Naro, gracias por tu tiempo, de verdad. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.